يبيد الطغاة وكاتم Hoy صوت. está conmigo Pedro Baños, coronel del Ejército de Tierra, ahora mismo en reserva, y sobre todo especialista en todo lo que es política exterior. Para mí es un placer tenerte aquí, robarte un poquito de tu tiempo, y también porque sé que ahora con el tema de televisión estás ocupado, entonces de parte mía y de parte de la universidad te quería dar las gracias. Pues nada, encantado en ayudaros, Raúl. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre ISIS, Estado Islámico. Ahora mismo lamentablemente está bastante de moda, es bastante reciente, y la primera pregunta, porque habrá gente que no vea tanto la televisión, que no se informe tanto, realmente ¿qué es ISIS? Bueno, pues es mucho más que una organización terrorista, aunque normalmente se la denomina como tal. Estamos hablando de un grupo insurgente que además realiza actos de terrorismo, no solamente en su área geográfica natural, como es el Siria e Irak, sino también, pues como lamentablemente hemos visto, en Europa, ¿no? Pero como digo, es mucho más que un grupo terrorista, porque ellos lo que pretenden es hacerse con el poder, y en cierto modo pues lo estaban consiguiendo. Ahora mismo pues están en retirada o están a la defensiva, pero lo estaban consiguiendo, como digo, en estos dos países, en Siria y en Irak. Ello significa que no solamente realizan, como digo, actos de terrorismo, sino también mayoritariamente acciones convencionales. De hecho, ellos actúan pues, con medios, con fusiles de asalto, con carros de combate, con artillería, no muy pesada, pero con artillería ligera, y con lanzagranadas, y están combatiendo en campo abierto con otras unidades del ejército iraquí o del ejército sirio, y además pues, están incluso asaltando hasta campos de entrenamiento o unidades militares no completas, ¿no? Entonces, guarniciones. Entonces estamos hablando, como digo, de mucho más que un mero grupo terrorista. Estamos hablando de que por primera vez un grupo de esta naturaleza tan sumamente potente, pues además tiene un terreno que controla, es decir, que no es Al-Qaeda, que hasta ahora nunca ha controlado un territorio, se ha limitado a realizar actos de terrorismo, pero nunca ha controlado un territorio, con todo lo que ello significa, que además pues también controla recursos y población. Y esto por primera vez el Estado Islámico sí que lo hace. ¿Y cómo y cuándo nace este grupo terrorista? Bueno, por no remontarnos a orígenes muy remotos, porque podríamos hablar de todo lo que significa pues a partir del año 2003, con esa Al-Qaeda en Irak, que es probablemente es donde surge los combatientes, la mayoría de los combatientes locales del Estado Islámico. Pero cuando surge de verdad es el conflicto sirio. El conflicto sirio pues, es la fuerza que se opone de verdad con la suficiente energía al régimen de Bashar al-Assad, es este Estado Islámico, y alguien le crea, alguien le potencia, alguien le arma, evidentemente pues, para hacerle frente a Bashar al-Assad, al que se le quería deponer. Y además teniendo en cuenta que todos los demás rebeldes que existían en el país pues no habían adquirido la suficiente potencia o no habían demostrado la suficiente capacidad en el combate para conseguir ese objetivo. Entonces a partir de ahí, una vez que el Estado Islámico adquiere la suficiente fortaleza en Siria, es cuando se traslada a su escenario propio, que es Irak, que es donde surge, y a partir de ahí pues, se empieza a expandir de una manera notable y en un principio pues sin nadie que le pusiera coto. ¿Y cuáles son sus objetivos claramente definidos? Bueno, inicialmente eran objetivos meramente locales. Y yo sigo pensando que sobre todo son objetivos locales. Es decir, cuando hablamos de que él puede llegar a conquistar Europa, evidentemente es absolutamente descabellado pensar eso. Estamos hablando de 30, 40.000, en el peor de los casos, 40.000 militantes, evidentemente no tienen capacidad para conquistar Europa, ni muchísimo menos cuando estamos hablando de que ni siquiera tienen medios pesados, ni antiaéreos, ni tienen misiles de largo alcance, ni absolutamente nada. Es decir, ni siquiera aviación, un solo medio de aviación. Evidentemente es impensable que ellos puedan conquistar Europa. Sobre todo yo creo que persiguen objetivos locales. Lo que pasa es que es verdad que dentro de esos objetivos locales, una vez que se ha empezado a actuar contra ellos, su manera de reaccionar, entre otras cosas, ha sido cometiendo atentados terroristas en Europa, porque entre otras cosas lo que pretenden es que efectivamente los países que están actuando contra ellos en su escenario propio dejen de hacerlo, no es otra cosa. ¿Y en qué momento la mentalidad de las organizaciones y de los gobiernos europeos perciben que Estado Islámico es un verdadero riesgo? Yo creo que el momento es cuando ven que efectivamente está asentándose en una parte muy importante del territorio. Estamos hablando, es verdad, no es el territorio mejor en Siria, pero en algún momento ha llegado a tener casi el 70% del territorio, cada vez estaba haciéndose con mayor control también del territorio iraquí, y no solamente eso, sino que estamos hablando de que podía tener bajo su control
estamos hablando de probablemente entre 9 y 10 millones de personas. Entonces estamos hablando de que efectivamente es que ya se estaba consolidando como un auténtico Estado. Y sobre todo, porque empezaba a controlar pozos de petróleo importantes, porque empezaba a negociar con ellos, en fin, y entonces sobre todo por esa capacidad incluso de expandirse a otros escenarios, que sobre todo expandirse a otros escenarios es más desde el punto de vista estratégico para abrir efectivamente otros frentes que distraigan la atención, que distraigan fuerzas, como puede ser Afganistán, como puede ser Egipto, como puede ser Libia, y entonces pues algunos países, cuando no adoptaron las medidas iniciales que las que tenían que haber adoptado, pues las adoptan después, entonces también a partir de ese momento es cuando se internacionaliza el conflicto, por así decirlo, y es cuando ellos empiezan a actuar contra los países que obviamente también están atacándoles a ellos. Como has comentado sobre los pozos petrolíferos, ¿qué importancia tiene este recurso natural en esta zona de conflicto? Es absolutamente esencial. Ellos es cierto que tienen los ingresos de muchas maneras, pero la principal es la venta del petróleo, y estamos hablando de que es el petróleo de mayor calidad prácticamente del mundo, el petróleo que hay allí, fácil de obtener, como hablamos de muy alto rendimiento. Entonces para ellos ha sido la fuente de ingresos principal y es absolutamente clave, claro. Todos hoy en día seguimos basados todos en el sistema del petróleo, porque no solamente hemos de pensar en lo que se consume para automoción, que es mucho, también hemos de pensar en que se consume incluso para generar energía eléctrica, o incluso mucho más allá para cualquier tipo de producto de plásticos que también proceden entonces muchísimos productos que proceden del petróleo. Siguiendo estudiando la historia de este grupo terrorista, nos encontramos que antes otro grupo terrorista islámico bastante famoso es Al-Qaeda. ¿Qué diferencias encontramos entre estos dos grupos? Hay diferencias muchísimas. Como digo, Al-Qaeda, yo bajo mi punto de vista, siempre persiguió objetivos geopolíticos, es decir, de dominio mundial. El Estado Islámico, como hemos comentado, sobre todo lo que persigue son objetivos regionales. Por otro lado, Al-Qaeda nunca tuvo territorio bajo su control y población, el Estado Islámico lo tiene. Al-Qaeda nunca reclutó mujeres para el combate, el Estado Islámico las recluta, es decir, las diferencias, como estamos viendo, son muchas. Es cierto que el extracto o la sustancia extremista religiosa es la misma, es implantar la Sharia allí donde pueden, es decir, la ley islámica más extrema, y luego adoptar una serie de medidas y de principios que son básicamente los mismos, pero como digo, yo creo que con finalidades diferentes. ¿Y sí se puede decir que ha acabado con Al-Qaeda? No. Además, desde el primer momento yo he mantenido y lo sigo manteniendo que a mí me parece mucho más peligroso el concepto Al-Qaeda, porque es más difícil acabar con él, que el concepto Estado Islámico. El concepto Estado Islámico estamos viendo que una vez que se les está empezando a presionar y están adoptando medidas, que yo llevaba 2 años clamando para que se adoptaran, efectivamente se le está empezando a acercar. Obviamente el Estado Islámico va a reaccionar como es propio que reaccione, es decir, incrementando las acciones terroristas y tratando de expandirse y abrir otros nuevos escenarios, como también era previsible, pero sobre todo lo que estamos hablando es de que una vez que se actúa, el Estado Islámico se le puede vencer, especialmente en Siria, porque en Siria es un elemento externo dentro del conflicto, que es un elemento más y un elemento externo. Pero en cambio el concepto Al-Qaeda yo creo que prevalecerá y seguirá permaneciendo una vez que desaparezca el Estado Islámico. ¿Por qué es más complicado acabar con Al-Qaeda? Pues lo que hablamos, porque Al-Qaeda se ha convertido en un banderín de enganche, se ha convertido en un concepto, se ha convertido en una ideología, como yo defino, se ha convertido en un principio revolucionario, porque está mezclando, incluso me atrevería a decir, política con religión. Entonces es muy difícil acabar con él, porque todos los grupos que persiguen objetivos locales, pues antes o después se afilian con Al-Qaeda. Hoy en día muchos de ellos han mostrado su fidelidad o han traspasado su fidelidad al Estado Islámico porque es lo que tiene mayor predicamento mediático. Pero como digo, una vez que desaparezca, que no nos quepa ninguna duda que volverán a alinearse otra vez con Al-Qaeda. Siguiendo comparando Al-Qaeda con ISIS, ¿por qué ISIS no tiene una figura, un líder tan marcado como fue Bin Laden? Sí lo tiene al-Baghdadi. Lo que pasa es que como surge de una manera distinta, lo que es cierto es que Bin Laden existe antes de crear Al-Qaeda, y en cambio Baghdadi prácticamente surge en el momento en que se crea el Estado Islámico. Entonces estamos hablando de conceptos distintos. Al-Qaeda, Bin Laden, porque era una familia muy rica, de una familia muy conocida, ya era un potentado. Entonces eso también le daba mucho más predicamento entre los revolucionarios islamistas, es decir, el concepto cambiaba notablemente, ¿no? Entonces, además
también nosotros, esas figuras también se crean por parte de Occidente, que nos convertimos en esas agencias de publicidad, y en cambio, afortunadamente, pues no se le ha dado la misma publicidad o la misma propaganda al Baghdadi. ¿ISIS es un verdadero país que tiene estructuras de Estado? ¿Se puede considerar como un país? De hecho, lo que eso es un Estado de facto, y además un Estado que me atrevería a decir que desde el punto de vista burocrático funciona mejor que muchos otros Estados que son realmente fallidos. Tiene su propia moneda, da todo tipo de servicios sociales, no solamente educación o sanidad, sino recogida de basuras, desde servicio de autobuses, de todo. Tiene un sistema judicial que a nosotros nos puede parecer chocante, evidentemente, porque no respeta muchas de las garantías que nosotros sí respetamos, pero incluso un sistema penal que además la inmensa mayoría de los que están en las cárceles son gente de sus propias filas, porque allí no permiten ningún atropello de ningún tipo, inmediatamente pasan a la cárcel, y lo cual quiero decir que tiene territorio, tiene todas las condiciones que tiene que tener un Estado, tiene territorio, tiene población, controla todo su territorio, cosa que hay países que no controlan todo su territorio, no ejercen la autoridad del gobierno sobre todo su territorio, tiene un ejército, tiene, me atrevería a decir, hasta relaciones internacionales, y desde luego pues, exporta e importa, quiere decir que es un Estado. Pero evidentemente no está reconocido por la ONU, ¿no? Obviamente, pero bueno, tampoco hay otros Estados que tampoco están reconocidos por Naciones Unidas, no es el único. Luego también, en relación de sus actos terroristas, hemos visto cómo hacen propaganda, pero una propaganda bastante especial, con una producción bastante importante, ¿no? Que incluso llegó a, luego ya se desmintió que estaban editados todos esos vídeos de los atentados que hacían allí en Hollywood. Entonces, ¿qué importancia tiene que den tanta importancia a la propaganda? Por supuesto, pero es que todos los grupos terroristas, desde el origen de los asesinos, los ismaelitas chiitas de la época de las cruzadas, ellos también hacían publicidad. Es decir, ellos preferían hacer una acción suicida haciendo un atentado en una plaza pública, sabiendo que allí no le iban a salir vivos de aquella plaza pública, pero con tal de ganar publicidad. Como decía Margaret Thatcher, la publicidad es el oxígeno que respiran los terroristas. Ellos lo hacen precisamente para que se conozca su causa, para recaudar fondos, para atemorizar a su población, atemorizar al enemigo, para captar reclutas. Entonces, claro, es que la publicidad es básica, es esencial. Es decir, lo que tiene importancia, hay una frase del líder del Ejército Rojo japonés que decía: nuestra misión es conmocionar al público, es el impactarles, porque de esa conmoción es de lo que nosotros sobrevivimos, como nosotros sobrevivimos. Es decir, ellos tratan precisamente de buscar, hacen los atentados en los momentos de mayor expectación, a la hora de la comer en el telediario que lo esté viendo todo el mundo. Es decir, todo eso está perfectamente montado y organizado. El problema es que nosotros muchas veces, como decía antes, nos convertimos en su agencia de publicidad y en vez de borrar esos vídeos que se borrarían si fueran de otra naturaleza, los publicamos y los repetimos millones de veces. Y hablando ya un poquito más de sus atentados en Europa, ¿qué peligro ofrecen los llamados lobos solitarios? Hombre, eso siempre existe, pero es que chalados hay en todo el mundo y en todas las circunstancias. Evidentemente gente pues, que tiene sus problemas mentales o que se ha quedado postergado de la sociedad, o simplemente pues, gente enrabietada, gente con malos sentimientos. Te recordemos que hace no mucho tiempo agredieron al presidente del gobierno en España. Es decir, si hubiera sido musulmán hubiera sido un escándalo mundial. Lo que pasa es que ese tipo de personas existen siempre. Normalmente son personas, hay que distinguir el lobo solitario, que son personas normalmente autorradicalizadas, de aquellos podríamos decir, lobos durmientes. Es decir, gente que se les ha preparado y se les ha entrenado para vivir una situación de aparente normalidad para actuar cuando sea necesario. Eso es distinto. El durmiente, el lobo solitario es una persona pues, que solo se radicaliza, normalmente actualmente pues, a través de internet, y a partir de ese instante lo que hace, bueno, pues cuando ve el momento oportuno, que él cree oportuno, pues es cuando actúa. ¿Y cómo se combate contra...? Muy difícil, es tremendamente difícil. La única manera es intentar hacerle saltar, es decir, hacer que se muestren. Hay maneras de hacerlo, que evidentemente no voy a describir, pero hay maneras de hacerlo, pero es tremendamente complejo porque lo que estamos hablando de una persona que nunca sabes cómo va a actuar. Es más, está demostrado en los estudios que hacen los servicios de inteligencia que este tipo de personas suelen sorprender incluso a sus propios compañeros y correligionarios, porque suelen ser las personas que menos esperan, suelen ser las que llegan a cometer incluso los atentados más brutales. Claro, yo a esto quería llegar, porque cómo son capaces de atraer a gente
relativamente normal, que nunca ha tenido, no ha tenido fanatismo religioso, no ha mostrado síntomas de violencia ni de ir contra los gobiernos, y de repente, por ejemplo, aquí, corrígeme si me equivoco, había una mujer de Coruña que la habían pillado, vamos, volando hacia allí. Sí, es muy frecuente, cada vez más personas que están en nuestra sociedad, es decir, que ni proceden de países musulmanes, que ni son de familia musulmana, ni ellos jamás han tenido contacto con la religión musulmana, pero suelen ser personas todos con unos perfiles muy claros, suelen ser personas normalmente vulnerables desde el punto de vista psicológico, personas que necesitan una causa que dé sentido a su vida, personas frustradas, personas, como hablamos, marginadas o automarginadas, y que son muy fácilmente captadas, sobre todo por este momento que hay tanta publicidad, que se habla tanto de este tema, y que es muy fácil porque estas personas pues, caigan en estas redes. Y luego, tras los atentados que sufrió París, bueno, los diversos atentados que comenzaron con el atentado de Charlie Hebdo, que justo ayer se hizo un año, ¿ha cambiado el sistema de pensar de los gobiernos hacia la lucha contra el terrorismo islámico? Ha cambiado, y quizá no siempre para bien, porque lo que se está extremando, endureciendo, son las medidas policiales o las leyes, y hay que tener en cuenta que aquí estamos hablando de ideología, estamos hablando de emoción, estamos hablando de fe, y eso no se le pone coto exclusivamente endureciendo las leyes. Es decir, tú a una persona que va a cometer un acto suicida, tú no le puedes disuadir diciendo que si comete ese acto le vas a imponer prisión preventiva, o sea, prisión permanente. O sea, ¿qué más le da? O sea, que le digas, si es que se va a suicidar, ¿qué más le da que prisión permanente 30 años que 300.000 años? Si es que le da igual, se va a suicidar. Es decir, que hay que ser mucho más imaginativo y saber a qué nos enfrentamos y saber adoptar las medidas adecuadas de cara a esa situación. ¿Y cómo se financia Estado Islámico? Lo que estábamos comentando, no solamente por el petróleo, aunque es la fuente principal, pero también por la venta de antigüedades, por las extorsiones, imponen sus propios impuestos y, curiosamente, las personas que no sean de su religión, por ejemplo cristianos, les permite permanecer en su territorio a cambio de que paguen unos impuestos muy elevados. Como la Edad Medieval. Efectivamente. Entonces, es decir, las fuentes son múltiples. También de extorsiones, secuestros, actos delictivos, incluso pues, contrabando de todo lo que encuentran a su paso, es decir, pues de muchas maneras, pues como hace pues, muchos estados, incluso estados oficiales, ¿no? Quizás la fuente de petróleo sea la mayor fuente de... Sí, sin duda. Yo a esto quería llegar también, porque que yo recuerdo solamente se ha bombardeado un pozo petrolífero justo después de los atentados de París. ¿A qué se debe? Fue cuando bueno, en realidad, cuando se empiezan a bombardear es cuando Francia, a primeros de septiembre, como consecuencia de la... ¿Por qué después de un atentado frustrado? ¿Por qué no antes? También porque quizás las potencias mundiales se estaban aprovechando y financiando, comprando... Bueno, porque evidentemente si la venta no es una acción unilateral, si el Estado Islámico estaba vendiendo, como dicen, cantidades ingentes de petróleo que le proporcionaba, a pesar de venderlo a bajísimo precio, le proporcionaba unos ingresos de 1 millón o 1.000 millones de dólares anuales, obviamente alguien se lo estaba vendiendo. Y evidentemente ha habido países y ha habido multinacionales que se han beneficiado de ello. Tanto es así que hay países del entorno, y no voy a citar a ninguno, que estaban vendiendo más petróleo del que ellos producen. Eso es evidente que todos los países se han beneficiado de O sea, que se puede decir que los países occidentales indirectamente han financiado al Estado Islámico sin quererlo. Bueno, eso sería mucho decir. Lo que sí es cierto es que los países del entorno, algunos de los países del entorno al menos, obviamente el petróleo ha tenido que salir por algún sitio, además el petróleo no se lleva a los bolsillos, hace falta camiones y sistemas para transportarlo, porque allí no hay oleoductos que lo puedan sacar hacia los países del entorno. ¿Y qué papel tienen las potencias occidentales en este conflicto? Podemos hablar de la OTAN como organización, como Estados Unidos, como Rusia, Irán... La OTAN como organización no ha participado. Quien ha participado, hay una coalición liderada por Estados Unidos, hay Francia que está por su parte acciones, aunque también pertenece a esa coalición, también él participa de modo unilateral, y luego pues hay una serie de países que se han involucrado más directamente, pues como pues, Estados Unidos, como Francia, como Reino Unido, otros países más prudentes, como puede ser Alemania, y otros países todavía mucho más prudentes, que a lo mejor ha sido pues eso, enviar un grupo de fuerzas, pues para pequeños grupos, pues para instruir a las tropas iraquíes o lo que sea. Es decir, que lo que pasa es que es verdad que no ha habido
una forma decidida y enérgica de actuar, sobre todo al principio, que es cuando había que haber parado esto, quizá por no quererse involucrar en otro escenario donde sabemos un poco los resultados que tenemos ahora mismo, son producto de aquellas consecuencias. Y no solamente eso, sino que además estamos hablando de que también es verdad que sobre todo nadie ha querido poner fuerzas terrestres, nadie se ha querido, como digo, involucrar de un modo muy directo, muy significativo, porque sabemos lo que eso significa, sabemos que es un problema muy grave, que se agudiza al atacarles, al actuar sobre sus terrenos que ellos consideran sagrados, y además no solamente eso, sino que evidentemente se producen atentados en el territorio de los países que están actuando contra ellos. ¿Y qué papel juega Arabia Saudí en todo este tablero? Pues Arabia Saudí juega un papel pues también muy ambiguo, porque por un lado está en la coalición contra el terrorismo, por otro lado hay quien que dice que ha sido el fomentador por lo menos de extremistas, que no significa que todos los extremistas vayan a llegar a cometer actos de terrorismo, y evidentemente pues ha jugado un papel pues en todo caso bastante ambiguo. Lo que pasa es que el problema que existe es que cuando tú creas monstruos, hay veces que esos monstruos se vuelven contra ti, porque si tú creas un monstruo de alguien muy fanatizado, muy radicalizado, tienes el problema de que te sirve para actuar en el exterior, para conseguir tus fines geopolíticos, pero te puedes encontrar que en un momento determinado también mira hacia ti y también te vea como un corrupto, como persona que obligas a tu pueblo a cumplir unos principios extremos y rigoristas que tú luego no cumples, que luego pues eso, pues te vas de los príncipes, pues se van de los yates, se van con mujeres, se beben alcohol, en fin, toda esta serie de circunstancias, y entonces también pretenden actuar contra ellos y también les ven como unos apóstatas que encima están vendiendo los productos que extraen de la tierra, que está prohibido por el Islam, como es el Islam rigorista, como es el caso del petróleo, y entonces corren el riesgo de que también pues, se le quieran actuar contra ellos y expulsarles del poder. ¿Y cuál cree que es la solución al problema? ¿Cuál cree que es la solución al conflicto? ¿Se puede reconocer Palestina? ¿Entrar en guerra una alianza de civilizaciones? ¿Una reglamentación laica de los...? Lo que no tenemos que pensar es ni siquiera hablar del tema de guerra de civilizaciones, porque es precisamente las palabras hay que ser en este caso, como hablamos antes, hablamos de ideologías, hablamos de sentimientos, hablamos de emociones, y tenemos que ser muy cuidadosos con las palabras porque muchas veces lo que hacemos es crear más radicales. Es decir, en el momento que entres en el juego de guerra de civilizaciones es lo que ellos quieren. Ellos quieren precisamente, porque lo que quieren es involucrar a todo el mundo musulmán para decir nos están agrediendo estos judíos cristianos, o estos apóstatas, o estos masones, o estos judíos nos quieren acabar con todos nosotros. Y lo que tenemos precisamente es evitar esa confrontación. Y luego yo creo que lo primero es entender cuáles son sus finalidades reales. Lo siguiente es entender sus motivaciones, como digo, emocionales, sus motivaciones psicológicas, y actuar no solamente en el plano físico, sino, como insisto muchísimo, en el plano psicológico. Todo el tema de las narrativas, de las contranarrativas, el neurolenguaje, la neurocomunicación, ¿qué es lo que no se hace? Y cuando se hace, no se hace de una manera especialmente afortunada. Es decir, si no entendemos todo eso, que lo que estamos es, como digo, estamos ante un proceso, como yo lo entiendo, revolucionario, en el que se mezcla política, porque ellos también tienen mucho de política, es decir, ellos pretenden instalar un sistema político diferente, como ha pasado a lo largo de la historia en otras ocasiones. Y si no entendemos que quieren cambiar ese formato que nosotros tenemos de sistema democrático, un sistema de derechos, un sistema de unos principios y valores que ellos rechazan por principio, y que además a todo eso se une un fervor religioso, con lo cual es tremendamente difícil luchar contra el rigor religioso, que además muchas veces lo que hacemos, como las caricaturas de Charlie Hebdo, es ofenderles gravemente en sus principios más íntimos, más profundos, porque no entendemos que haya gente que a nosotros, aunque la religión en gran parte de nuestra población por haya banalizado, lo haya trivializado, no le dé mayor importancia, no le importa que se rían de su papa o de su dios o de quien sea, todavía no somos conscientes de que hay personas que todavía están dispuestas a morir por esos principios religiosos que para ellos son esenciales, y que si alguien les humilla, alguien les insulte, teniendo en cuenta además que en la religión musulmana hay un concepto que así como los cristianos tenemos la culpa, ellos tienen la vergüenza. En el momento que sienten vergüenza, ellos tienen que intentar lavar esa humillación que les supone esa vergüenza, y la manera de lavarla es la que sea, incluido si es preciso el eliminar físicamente a la persona que lo ha cometido. Por eso es muy importante que entendamos que estamos ante una situación muy compleja y que desde luego no puede ser aplicarse soluciones sencillas y sobre todo soluciones que hasta ahora se han adoptado para otro tipo de problemas similares. ¿Y cuál cree que es la solución inmediata, el futuro inmediato de este conflicto? El futuro siempre es difícil de prever, pero desde luego lo que sí está claro es que no vamos a acabar con él a corto plazo, y sobre todo no vamos a acabar, aunque se acabe con los milicianos del Estado Islámico. Incluso si el concepto, como veíamos antes, de Al-Qaeda está muy arraigado en gran parte del mundo,
del mundo musulmán, evidentemente, el concepto de Estado Islámico también va a seguir calando, a ver si sigue estando arraigado en Irak y sobre todo en Irak, pero también en Siria. Como digo, se puede acabar con los milicianos, pero acabar porque por lo mismo, o sea, por no abundar más, si no entendemos que el Estado Islámico ha sido también llamado por esos sunís, tanto iraquíes como sirios, que hasta habían estado oprimidos y que recibían menos servicios sociales de los que reciben actualmente con el Estado Islámico de al-Baghdadi, si no entendemos que esos sunís, si no les vamos a dar los privilegios por los que han estado luchando y hasta ahora se les había rechazado desde que desaparece Saddam Hussein en el caso de Irak, o la situación de postergación social que sufrían en Siria, desde luego no vamos a solucionar nunca el problema. Y ya por último, quizás es la pregunta de donde esté realmente la solución. ¿Cómo se combate una ideología? Pues es lo que estamos hablando. Lo primero es comprenderla, entenderla, ver cuáles son sus finalidades, sus motivaciones. Y luego hay que actuar desde el plano psicológico, desde el plano de las narrativas. Es decir, si la narrativa es el mundo judeocristiano nos insulta, nos humilla, ocupa nuestras tierras, ocupa no sé qué, pues lo primero es intentar desmontar todo ese argumentario. Y muchas veces, lamentablemente, por opiniones, porque personas no formadas que no acaban de entender el problema, lo que hace es que todo lo contrario, cada vez que hay afirmaciones de ese tipo, lo que hace es que se aumenta, se potencia ese argumentario, y es lo que estamos, como digo, muchas veces es creando más radicales en vez de radicalizar a la gente, que es lo que tendríamos que preocuparnos. Por último, vamos a comentar dos temas de actualidad relacionados. El primero es el atentado fallido en París, en una oficina en una comisaría de policías. Es otra vez París, otra vez un lobo solitario que va a atentar. Claro, pero es normal, Francia se ha convertido en un gran adversario del Estado Islámico, se ha significado mucho en ese combate contra los extremistas y evidentemente los extremistas van a seguir actuando contra ellos. Y si encima pues, periódicos como Charlie Hebdo siguen abundando, insultando a lo que ellos consideran lo más sagrado, es que ya ni siquiera contra Mahoma, es que ya lo hacen directamente contra Dios. Entonces, que a nosotros nos puede sonar a risa y a lo mejor habrá quien le haga mucha gracia, a mí personalmente no me la hace, creo que la última viñeta, yo creo que desde luego no tiene nada de humor, no sé a quién le puede hacer gracia, un Dios sangrando y con un Kalashnikov al hombro, pero evidentemente hay gente que ni lo van a hacer porque además está insultando a las tres grandes religiones monoteístas, ni los cristianos ni los judíos van a actuar contra ellos, pero evidentemente los musulmanes van a seguir haciéndolo. Y si no es ahora, porque están en un búnker, están ahí protegidos, antes o después lo van a hacer. Y además con un concepto del tiempo que no es el nuestro, si pasan 50 años como si pasan 500, que sepan que ellos o sus familiares lo van a terminar pagando. Y por último, quizá por cercanía, ayer Al-Qaeda amenazó a Madrid que iba a ser víctima de unos próximos atentados. Bien, eso evidentemente les encantaría, como no, y más en la situación que tenemos ahora mismo de inestabilidad política, de incertidumbre política, vamos a decir, les encantaría que eso llegara a suceder, pero aquí tenemos nuestra situación, no es ni parecida a la que vive Francia, o Bélgica, o Alemania, y desde luego nosotros aquí tenemos muy buenos servicios de inteligencia, muy preparados, muy formados, exactamente igual que los servicios policiales, y sobre todo tenemos una población con una mentalidad completamente distinta. Que ellos lo pudieran intentar y que se dé algún atentado, pues eso, nadie está libre, pues como estamos comentando, pues aquí eso, en un estado de máxima alerta, y en cambio pues el presidente del gobierno sufre una agresión, que si en ese momento esa persona hubiera llevado un cuchillo, le podía haber desangrado, cortado el cuello y haberle matado él mismo, ¿no? Entonces quiero decir que eso siempre puede suceder, pero que nosotros afortunadamente vivimos en un contexto y en una situación que no tiene nada que ver con la del resto de Europa. ¿Pero hay un riesgo real de amenaza o ya simplemente está que una persona, pues es una persona que sin mayor formación y sin mayor preparación, que diga que va a tener que tentar contra España, que nos va a eliminar a todos, que vamos a cortar el cuello a todos nuestros hijos, como digo, evidentemente pues eso no se le debe hacer más caso del necesario. Evidentemente pues se vigila, ver qué medios tienen esas personas. Además ha sido un vídeo que efectivamente muestra una gran organización, el tipo de vehículos que muestran, los uniformes, es decir, una capacitación o una preparación que inicialmente pues, podía significar que podían llegar a tener un cierto grado de posibilidades de llegar a cometer este tipo de atentados, pero como digo, tenemos que ser mucho más sensatos y no hacernos eco precisamente de las declaraciones de este tipo de personas. El nivel de alerta no se va a incrementar. No, porque además aquí tenemos el máximo nivel de alerta, excepto un nivel todavía. En realidad es un 4 reforzado, o podemos decir un 5 disminuido. La única diferencia entre lo que hay ahora mismo y ya sería el nivel 5 total es la participación de las Fuerzas Armadas.
con lo cual pues estamos hablando de que el nivel realmente, en realidad es el máximo. Bueno, pues con esto ya estaría la entrevista. Te quería volver a agradecer que me cedas tu tiempo, que sé que estás ocupado con el tema de las televisiones. Y nada, pues agradecerte de parte mía y de parte de la Universidad Francisco de Vitoria, pues que hayas participado en esta entrevista. Muy bien, pues muchas gracias, encantado.